Hola, hoy vamos a resolver ejercicios relacionados con el principio de Arquímedes. Ya, vamos a comenzar con el ejercicio uno. Nos dice, una piedra pesa 300 newton en el aire y 280 sumergida en el agua. ¿Cuál es el volumen de la piedra? Y nos da dos gráficos. En el primer caso está en el aire y en el segundo caso está sumergido en el agua. Bueno, vamos a recopilar los datos que nos está brindando el ejercicio. Nos dice que la piedra pesa 300 newtons en el aire, pero como está en el aire, no tiene la fuerza de empuje, por así decirlo, o sea, no afecta. Entonces, tomamos que el peso que se mide eh, en ese caso es el mismo que el peso de la piedra, ¿no? 300 newtons, ya que no tiene la fuerza de empuje que puede modificar el medidor. En el segundo caso, nos dice que eh, esta herramienta nos está midiendo 280 newtons. Entonces nosotros le vamos a poner el nombre de variable t. Entonces acá ponemos que t va a ser igual a 280 newtons. Listo. Eh, Como está sumergido y vamos a trabajar con el principio de Arquímedes, también tenemos que tener en cuenta la densidad de líquido en donde está sumergido. En este caso es el agua, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo, con estos tres datos ya podemos empezar a solucionar el ejercicio. Eh, en el caso uno no hay mucho que analizar. Nos vamos al caso 2, en donde vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Pongamos que esto es la piedra. Hay dos fuerzas que lo atraen para arriba, que en este caso es la fuerza de empuje generado por el líquido y la fuerza T que nosotros hemos nombrado. También hay una fuerza que lo lleva hacia el fondo, que en este caso es el peso. Y como el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es cero. Entonces se dice que T más el empuje va a ser igual al peso. Ahora, T vale 280 newtons más el empuje y va a ser igual a el peso, que en este caso vale 300 newtons. Entonces el empuje va a valer 20 newtons. ¿Ya? Por medio de la fórmula del principio de Arquímedes, el empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido, que en este caso es todo. Y esto va a ser igual a 20 newtons. Entonces, tenemos el dato de la densidad del líquido, que en este caso es el agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que en este caso es 9,81 metros por segundo al cuadrado, y esto va a ser multiplicado por el volumen, y todo esto va a ser igual a 20 newtons. Ya, al multiplicar todo esto nos da que va a ser igual a 9810 kilogramos por metro cúbico por por metro segundo cuadrado, por el volumen que nos está pidiendo, va a ser igual a 20 newtons. Ya, entonces sabemos que newton es kilogramo por metro por segundo. Ya, entonces podemos simplificarlo, tanto del primer miembro como del segundo miembro. Newton se va, metro por segundo se va y kilogramo se va. Porque como vuelvo a repetir, Newton es igual a kilogramo multiplicado por metro por segundo cuadrado. Entonces nos quedaría simplemente eh, el volumen, que va a ser igual a, en este caso va a ser acá 20 sobre 9810 por
metros cúbicos, lo cual nos está dando 20 entre 9810, nos está dando un valor de nos está dando un valor de eh, 2,04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y listo, eso sería el volumen que nos está pidiendo hallar este ejercicio. Eso sería para el caso del ejercicio número 1. Ahora pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que un objeto de masa de 100 kilogramos y densidad desconocida se pesa sumergido en agua obteniéndose una fuerza gravitacional de 150 newtons. Al pesarlo otra vez el objeto sumergido en un líquido de densidad desconocida se obtiene una fuerza de 144 newtons. Determine la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. Bueno, otra vez, como vamos a ver, nos dan el primer caso y el segundo caso. Y vamos a sacar los datos que nos proporciona este problema, este ejercicio. Entonces, nos dice que la masa es de 100 kilogramos. Masa, 100 kilogramos. Por ende, por medio de la masa podemos sacar el peso. Y el peso va a ser, bien sabemos que el peso es la masa por la gravedad. En este caso, la gravedad estamos tomando como un valor de 9,81. Ahora, la masa va a ser 981 newtons. La multiplicación de la masa por la gravedad. Ahora, se dice que la densidad de este cuerpo también se desconoce. Y nos están pidiendo hallar la densidad de este cuerpo. Entonces, densidad del objeto va a ser igual a esta variable. Ahora, también nos dice que cuando está sumergido en el agua, esta herramienta nos da que tiene un valor de 150. Nosotros le vamos a poner T1 ya, para identificarlo. Una variable T1 que va a ser igual a 150 newtons. Dice, ya. Y como estamos utilizando también el principio de Arquímedes, vamos a tomar en cuenta como dato la densidad del líquido en donde está sumergiéndose en el primer caso, que en este caso es el agua. La densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo. Entonces, nos dice también que al pasarlo y sumergirlo en el segundo líquido, que es un líquido con densidad desconocido, que también vamos a considerarlo, y vamos a poner una variable, ya, se obtiene una fuerza de 144. Esta herramienta está obteniendo el dato de 144 newtons, ya, entonces nosotros le vamos a poner T2 para identificarlo mejor. T2, 144 newtons. Entonces, con esto ya podemos empezar a resolver. Vamos a analizarlo en este caso sí, por cada caso. En el primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Este es el cuerpo. Tenemos la fuerza de empuje que está ejerciendo el líquido sobre el cuerpo. Y también tenemos aquí T1. Y para abajo tenemos que es el peso. Entonces, como está en equilibrio, decimos que T1 más el empuje va a ser igual al peso. T1 nos está dando como dato que vale 150 newtons más el empuje y va a ser igual al peso, que va en este caso es 981 newtons. Listo, entonces el empuje va a ser igual a 831 newtons. Listo,
la fórmula del empuje va a ser la densidad por la gravedad por el volumen. Y esto va a ser 931 newtons. Ahora, la densidad en el primer caso es del agua, así lo tenemos. En este caso es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el volumen, que es el todo, el 100% que está sumergido. Y es igual a 831 newtons. Ahora, otra vez, como en el caso anterior, sabemos que newton es igual a metros por segundo al cuadrado multiplicado por kilogramos. Entonces podemos simplificarlo. Nos quedaría simplemente, aquí nos quedaría 9810 por el volumen igual a 831. Y ya metros cúbicos paso a multiplicar, pues, ¿no? Listo. Entonces el volumen va a ser igual a la división de 831 entre 9810, que nos estaría dando un valor de 8,47 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Listo. Eso hallamos en el caso, analizando el caso número 1. Ahora para el caso número 2. Igual hacemos un diagrama de cuerpo libre. Este es el cuerpo. Tenemos una fuerza de empuje que está ejerciendo el líquido por el cuerpo. Y tenemos una T2. Y por abajo tenemos el peso. Ya, entonces como está en equilibrio, igual T2 más el empuje va a ser igual al peso. Listo. T2 va a ser 144 newtons más el empuje, y el peso ya sabemos que es 900. El peso es 981 newtons. Ahora el empuje va a ser igual a 981 newtons menos 144. El empuje es 837 newtons. Listo. Ahora el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que en este caso también es todo, ¿no? Esto va a ser igual a 837 newtons. Ahora la densidad de este líquido no la tenemos, densidad 2. Ya, la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, el volumen ya lo tenemos acá, es 8,47 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Esto va a ser igual a 837 newtons. Entonces, al operar todo esto, la densidad del segundo líquido nos está dando un valor de, sería 837 entre 9,81, y eso entre 8,47, y listo. La densidad nos estaría dando un valor de 1000, un valor de
1007,33 kilogramos por metros cúbicos. Eso sería la densidad del líquido desconocido. Con esto ya tenemos una de las cosas que nos estaban pidiendo, la densidad del líquido desconocido. Ahora nos falta hallar la densidad del objeto. Y es sumamente sencillo hallar la densidad del objeto, en el sentido de que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Ahora, la masa del cuerpo es 100 kilogramos, ¿ya? Y el volumen es 8,47 por 10 a la menos 2. Y esta densidad nos está dando un valor de 100 entre 8,47. Un valor de 1180,63 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos los, las dos respuestas que nos está pidiendo, tanto del líquido desconocido como del cuerpo. Listo. Pasamos al tercer ejercicio, que nos dice: una esfera de plástico flota en el agua con 50% de su volumen sumergido. Ya. Esta misma esfera flota en el aceite con 40% de su volumen sumergido. Determine la densidad del aceite y de la esfera. Ya. Esto es fácil. Ya. Hallamos también el hecho del sacar datos del ejercicio. Ya. Y acá vamos a dividirlo por casos. Para el primer caso decimos que como está sumergiendo en el agua, sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ya. Y también sabemos que el volumen sumergido, que en este caso vamos a representarlo como V, es el 50% de el volumen total, que en este caso sería T medios, hay que ponerlo ya. El volumen total es T y el volumen sumergido es T medios. Listo. Ese es para el caso número 1. Y ahora para el segundo caso, sacando datos, nos dice que está sumergido en aceite y no sabemos su densidad. Pero nos dice que el volumen sumergido en el segundo caso es del 40%. Entonces sería T 2T 2T quintos. Ya, ese sería el volumen sumergido. Ahora ya con estos datos podemos hallar o podemos ya solucionar el ejercicio. Ahora, para el primer caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Para arriba obviamente está el empuje generado por el líquido y para abajo está el peso. Ya, entonces en este caso, como está en equilibrio, el empuje va a ser igual al peso del cuerpo, ¿no? Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad, esto es para el primer caso, a la densidad del líquido, que en este caso es el agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,81 por metro por segundo al cuadrado, por el volumen, que en este caso el volumen es T medios. Y esto va a ser igual a el peso. ¿Listo? Esto saldría 9810 newtons sobre metros cúbicos por T medios.
igual a el peso. Listo. Eh, Teniendo esto, podemos sacarle mitad. Sería acá 4905 newtons por metro cúbico, igual a eh, podríamos poner acá la masa por la gravedad entre T, que en este caso es el volumen. Y ahora esta gravedad, al pasar a dividir acá, nos daría que la masa sobre T, que nos representa todo el volumen en total, daría 500. Ya, ese es para el primer caso. Ahora para el segundo caso, igual un diagrama de cuerpo libre. El empuje nos da, no, nos da para arriba y el peso nos lleva para abajo. Y ya, igual, el empuje en el caso 2 va a ser igual al peso. El empuje en el caso 2, la densidad, no sabemos la densidad del aceite. Ya tampoco pongamos acá la gravedad. Y también sabemos que el volumen sumergido es 2T quintos. Como vuelvo a repetirte, es el volumen total. Ahora, el peso va a ser la masa por la gravedad. Y aquí podemos simplificar tanto en el primer miembro como en el segundo, gravedad con gravedad. Entonces nos queda que la densidad va a ser igual a, pasa a multiplicar 5m sobre 2t. Ya, la densidad va a ser igual a 5 medios por 500. Ya, y la densidad aquí va a ser igual 500 entre 2, 250, 1250. Ya, eso sería la densidad del aceite. Sus unidades serían kilogramos por metros cúbicos. Listo. Ya, entonces nos está pidiendo acá determinar la densidad del aceite y de la esfera. Ya, esta es la densidad del aceite. Ya tenemos como respuesta la densidad del aceite 1250. Y ahora, para hallar la densidad de la esfera, como vuelvo a repetir, hace un momento dije que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, analizando la respuesta que tenemos aquí en el caso 1, dije que M en este caso es la masa y T representa el volumen total. En el análisis, en el análisis que hicimos en la toma de datos. Entonces, la división de T en este caso sería V, sería 500 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos las dos respuestas. Bien, continuando, yo les voy a explicar lo que viene a ser los tres ejercicios de hidrodinámica. Para empezar tenemos este ejercicio que nos dice, por una tubería de 20 centímetros de diámetro se bombea agua a razón de 20 litros por segundo. Si el diámetro del tubo se reduce a 8 centímetros, ¿cuál es la rapidez del agua al pasar por esta nueva tubería? Entonces, para nosotros hallar esto, tenemos que utilizar la fórmula de la ecuación de continuidad, el cual nos dice que el caudal es igual al área transversal por la velocidad. Lo que nos está pidiendo hallar es la velocidad, ¿no? En este caso la rapidez, que sería la velocidad es igual al caudal sobre el área transversal. Bien,
El caudal ya nos lo está dando, que nos dice que el caudal es igual a 20 litros, sobre segundo. Bien, como nosotros no vamos a trabajar en litros, vamos a trabajar en metros, vamos a hacer conversiones. En este caso, para nosotros convertir este 20 litros sobre segundo a metros sobre segundo, diremos, ¿no?, que un litro equivale a 0,001 en metros. Entonces, simplemente cancelamos litros con litros y multiplicando nos dará que el caudal en metros sobre segundo sería 0,002 metros sobre segundo. Entonces, así ya tenemos lo que viene a ser el caudal. Entonces, ya tenemos el caudal, nos faltaría hallar el área transversal. Para nosotros hallar el área transversal, diremos su fórmula, ¿no? En este caso, para hallar el área transversal es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí hay que hacer una pequeña pausa. Nosotros tenemos el diámetro que ya nos da que es de 20 de un lado y 8 de otro lado. Pero si se fijan, están en centímetros. Y nosotros no necesitamos en centímetros, necesitamos en metros. Entonces haremos una conversión, ¿no? Pero esta conversión es mucho más fácil, ya que solo vamos a necesitar del segundo diámetro, que es a donde va a pasar esa parte de la tubería, ¿no?, el cual nos dice que es de 8 centímetros, perdón. Esto convirtiéndolo a metros, que es mucho más fácil al ojo, sería 0,8 metros. Bien, ahora sí ya tenemos todo, simplemente sería reemplazar valores, ¿no? En este caso, ¿qué sería? El área transversal es igual a pi por el diámetro en metros, que sería 0,8 al cuadrado sobre 4. Esto nosotros lo hallamos en la calculadora y nos saldría el valor de 0,005 metros al cuadrado sobre metros al cuadrado, ¿no? Nos saldría metros al cuadrado. Entonces, ya tenemos ambos valores, simplemente sería dividir. Sería dividir el caudal que tenemos, que es a 0,002 sobre el área transversal que tenemos, que es del diámetro de 8 centímetros, que es a 0,005. Estos dos lo dividimos y simplemente nos sale 4 metros sobre segundo. Entonces, para responder la pregunta que nos dice, ¿cuál es la rapidez del agua al pasar por esta nueva tubería? Al pasar por esta nueva tubería de 8 centímetros, irá con una rapidez de 4 metros por segundo. Ese sería el primer ejercicio. Bien, continuando, vamos a hacer el ejercicio 2, que nos dice que un depósito de agua tiene un orificio en el fondo y es de nivel constante a una altura de 2 metros. El área del chorro que sale del tanque es inicialmente 2 centímetros cuadrados. Se pide calcular el área de la sección recta del chorro a 25 centímetros debajo del fondo del depósito. Para nosotros hallar esto, primero aplicamos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1
más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 1, esto al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por la primera altura. Esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado más la presión del agua por la gravedad por la altura 2. Esta es la fórmula de la ecuación de Bernoulli, pero hay que darnos cuenta. En este caso, para este ejercicio, solo para este, las presiones van a ser iguales, eso haciendo que sean semejantes y se eliminen. Ahora, en la primera parte, en la velocidad 1, vamos a tener que esta va a ser 0. Entonces, multiplicando esto por todo, va a ser 0. Y en la segunda, vamos a tener que la altura va a estar a 0. Entonces, igual se va eliminando, haciendo que la ecuación de Bernoulli simplemente se simplifique en estos dos. Entonces, como vemos, la presión, la densidad son semejantes y se van a eliminar. Entonces, la fórmula quedaría, ¿no? Este 2 pasa multiplicando, quedando 2 por la gravedad por la primera altura, que es igual a la velocidad segunda. Pero este 2 pasa a raíz. Entonces, quedaríamos ahí. Entonces, simplemente reemplazamos. Diremos, ¿no? La velocidad 2 es igual a 2 por la gravedad, que ya sabemos que es 9,81 por la segunda, la primera altura, que sería 2 en este caso, todo a la raíz. Nosotros, pasándole esto en la calculadora, nos da el valor de 6,26 metros sobre segundo. Entonces, nosotros ya tenemos lo que es esta velocidad. Ahora hay que aplicar la ecuación de Torricelli para los 25 centímetros debajo del fondo del depósito. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Separamos y diremos, ¿no?, que la velocidad es igual a la velocidad al cuadrado de esta de aquí, que vamos a decir que es la velocidad 2, más 2 por la gravedad por la tercera altura, en este caso, porque nos dice debajo del fondo del depósito. Entonces, reemplazamos valores, diremos que la velocidad es igual a la raíz de todo, que es el primer valor, es 6,26 al cuadrado, más 2 por la gravedad, que es 9,81 por la tercera altura. Ahora, en este caso nos dice que es a 25 centímetros y nosotros estamos trabajando con metros. Entonces, convirtiéndolo sería mucho más fácil a decir a menos 0,25. ¿Y por qué a menos? Porque está para abajo. Bien, resolviendo esto en una calculadora, nos va a salir el valor de 5,86 metros por segundo. Bueno, sobre segundo. Entonces ya tenemos todo. Con estos valores vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Para tener más espacio, vamos a pasar los valores acá arriba, ¿no? Que es 6,26 metros sobre segundo. Y la otra velocidad es 5,86 metros sobre segundo. Y borramos todo lo demás, una vez ya comprendido. Bien. Entonces diremos
que para la ecuación de continuidad nos dice, ¿no?, que el caudal es igual al área transversal por la velocidad. Pero en este caso, como tenemos dos, diremos la caudal 1 es igual al área transversal 1 por la velocidad 1, el caudal 2 es igual al área transversal 2 por la velocidad. Entonces, los dos caudales igualaríamos quedándonos que el área transversal 1 sobre la velocidad 1 es igual al área transversal 1, perdón, área transversal 2 por la velocidad 2, ¿no? En pocas palabras, igualando caudales. Entonces, como ya nos dice acá que el chorro es inicialmente 2 centímetros, esto lo vamos a pasar a metros cuadrados, transformando. Y transformando nos saldría que esto ya vendría a ser a 0,0002 metros cúbicos. Y ya tenemos las dos velocidades, la 2 y aquí tenemos la otra. Entonces, ahora vamos a despejar el área transversal. En este caso vamos a decir el área es igual al área transversal 2, en este caso, por la velocidad 2 sobre la velocidad. Entonces, teniendo esto, vamos a simplemente reemplazar, que vendría a ser, ¿cuál es el área transversal 2? Vendría a ser la de aquí, ¿no? Que sería a 0,0002 por la velocidad, que sería ser a 6,26. Todo esto sobre la última velocidad, que es a 5,86. Ya tenemos estos valores, simplemente lo pasamos a la calculadora y diremos el área de la sección recta del chorro a 25 centímetros debajo del fondo del depósito es a 2,13 centímetros cuadrados. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Que el área de sección recta del chorro a 25 centímetros debajo del fondo del depósito es a 2,13 centímetros cuadrados. Bien, para el tercer ejercicio y último, nos dice que por el tubo de la figura pasa una corriente de aire de 0,3 litros sobre segundo. Las áreas de las secciones transversales son de 1 centímetro cuadrado y de 3 centímetros cuadrados. Hallar la diferencia de niveles que tendrá el agua en el tubo de forma de U si la densidad del aire es 1,2 kilómetros sobre metros cúbicos. Entonces, aplicamos la ecuación de continuidad. Ya sabemos que Q es igual a A por B, que el caudal es igual al área transversal por la velocidad. Entonces, primero ya tenemos lo que es el caudal, que nos dice que es a 0,3 litros sobre segundo. Pero como en el primer ejercicio vamos a tener que transformar a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, transformando esto, diremos que el caudal va a ser igual a 0,0003 metros cúbicos sobre segundo. Bien, ya tenemos transformado. Ahora nos falta transformar otra cosa. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a transformar el 1 centímetro cuadrado por 3 centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? En este caso esto es más al ojo, no diremos el área 1 que es igual a 1 centímetro cuadrado es igual a 0,0001 metros cuadrados.
Igual, ¿no? Con el área 2, que vendría a ser 3 centímetros cuadrados, que es igual a 0,0003 metros cuadrados. Ya está. Una vez que tenemos convertido tanto el caudal como las áreas, que son los datos que nos da, vamos a hallar esto, ¿no? Lo que es la velocidad. Casi similar al primer ejercicio que hicimos, que es la velocidad es igual al caudal sobre el área transversal. En este caso, como ya tenemos los valores, vamos a hallar tanto para las dos velocidades, que es la 1 y la velocidad 2. Entonces, como ya tenemos la fórmula que el caudal es igual al área transversal, ya para no ocupar tanto espacio, vamos a reemplazar hacia el ojo nada más, ¿ya? Que es el caudal 0,0003 sobre lo que viene a ser área 1, que es 0,0001. Entonces, dividiendo esto nos va a salir 3 metros sobre segundo, ya que metros al cuadrado por metros cúbicos se cancela y queda 1 metro sobre segundo. Y reemplazando igual el segundo caudal, que es 0,003 por el área 2, que es el 0,003, que nos queda a unos metros por segundo. Entonces, ya tenemos las dos velocidades. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, que también ya dimos la fórmula en el segundo ejercicio, vamos a decir, ¿no?, que la presión 1, vamos a dividirla acá, que la presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual, en este caso, a la presión 2 más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Y bien, simplemente vamos a despejar la diferencia de presiones, que en este caso sería presión 1 menos la presión 2 es igual a 1/2 de la densidad, simplificando por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y ya está, ya lo tenemos simplificado. Y como vamos a trabajar con la densidad a 1,2 kilogramos por metros cúbicos, esto de acá, pues simplemente reemplazamos, ¿no? Como ya tenemos el P1 menos el P2, bueno, las dos presiones, que es lo que nos está pidiendo, vamos a decir 1/2 de 1,2, que es el dato que ya nos está dando, por 1, que es el caudal que nos está dando, menos 3 al cuadrado. Bueno, en este caso el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Puede ser la primera velocidad, la segunda. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos a hallar que sería la presión 1 menos la presión 2 es igual a 0,6 hallando por 1 menos 9. Vamos a decir que la presión es a menos 4,8. Pero ahora, ¿con qué unidad? Con pascales. Quedaría en esa unidad. La diferencia son con pascales. Ahora vamos a relacionar con la diferencia de altura en el tubo en U. ¿Y cómo hacemos ello? Pues la diferencia de presión se relaciona con la diferencia de altura. En este caso, en el tubo en U, mediante la ecuación hidrostática. ¿Y cuál es esa ecuación? Bien, vamos a borrar todo lo que ya hemos hecho y nos vamos a quedar con nos vamos a quedar solo con la diferencia, porque es lo único que vamos a necesitar, ya que la ecuación hidrostática sería P1 menos P2, que son las dos presiones, que es igual a la densidad del agua por la gravedad sobre la altura. Y en este caso,
la presión del agua que vamos a utilizar va a ser la que ya sabemos, que es teórica, ¿no? Que es a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hallamos despejando la altura, ¿no? La altura va a ser igual la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad del agua por la gravedad. Reemplazamos valores, la altura va a ser igual a 4,8 sobre 1000 por 9,81. Nosotros pasándolo esto a la calculadora vamos a hallar el valor de 0,49 milímetros en este caso.